Rafael Guerrero Simancán, del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad para la Cooperación Internacional México, desde la materia de Derecho del Consumidor, presentando el tema el contrato de consumo. Para hablar del contrato de consumo, lo primordial es definirlo y comprender que existen dos partes totalmente diferentes en este contrato de consumo. Por un lado están los consumidores y por otro lado están los proveedores. Y ahí podríamos decir que están en una situación de poder que resulta siendo desigual de alguna forma, ya que el contrato de consumo es un contrato celebrado entre consumidores y proveedores a fin de obtener un producto o servicio a cambio de una contraprestación económica. Podemos decir que el proveedor en esta relación contractual actúa de acuerdo a su quehacer profesional en su ámbito de poder económico respecto al consumidor, ya que es el proveedor el que posee la información de los productos o servicios que ofrece o comercializa, sus reglas y sus condiciones. Podríamos resaltar de esto que por lo general el consumidor se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ya que desconoce profesionalmente sobre el objeto del contrato. La información que posee es mínima, dejándole un bajo margen de maniobrabilidad y negociación real. El desconocimiento del consumidor de sus derechos lo sitúa en un estado de indefensión frente al proveedor, el mismo que tiene toda la información y del cual las leyes deben proteger, ya que para ello existen unos principios de los cuales hablaremos más adelante. Cabe destacar que es un contrato asimétrico y de adhesión, en el cual el consumidor solo tiene dos opciones: o aceptarlo o rechazarlo, ya que no tiene participación en su elaboración o no participa de ninguna discusión o deliberación al respecto. Entonces podemos observar en esta diapositiva las características del contrato de consumo. Como lo dijimos anteriormente, este es un contrato de adhesión que tiene unas reglas, unas normas, un trato asimétrico, y hablamos también del conocimiento informado. Entre otras formas de contrato, encontramos de las formas más desarrolladas la forma del comercio electrónico, que resaltamos en esta ocasión para comprender lo siguiente: de que el comercio electrónico consiste en que cualquier modo de transacción o intercambio de información o un contenido comercial en la que las partes se comunican utilizando tecnologías de la información y de la comunicación, TICs, en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo. Hablaremos también de los antecedentes sociales del contrato de consumo. Progresivo y exagerado aumento de los precios de los productos y servicios, lo cual exigía una regulación, debido a que esto empezó a generar esa inquietud y ese malestar en las poblaciones. Por otra parte, los escándalos por los diversos problemas con los productos farmacéuticos y alimenticios
muchos de ellos por problemas de salubridad. Bien, es que hay que resaltar la lucha de Upton Sinclair, que originó en 1996 la expedición de la ley sobre genuinidad de las prestaciones alimenticias y farmacéuticas. Finalmente, o para aportar más a estos antecedentes sociales del contrato, resaltaríamos el caso de las protestas de los consumidores por el uso de sulfanilamida en honor a las más de 100 víctimas humanas de esta sustancia en los Estados Unidos. Como antecedentes legislativos, recordamos los 4 derechos fundamentales reconocidos por la Carta Europea de Protección a los Consumidores, en su texto definitivo aprobado en 1973. Y esos 4 derechos son el derecho a la protección y a la asistencia a los consumidores, el derecho a la reparación del daño que sufre el consumidor por productos defectuosos o mensajes engañosos. 3. El derecho a la información y a la educación. Y por último, el derecho de los consumidores a organizarse en asociaciones y a ser representados en diversos organismos. Anteriormente habíamos hablado de los principios fundamentales del contrato de consumo. Aquí podríamos decir que surgen de alguna manera y como un medio, como una herramienta para equilibrar las desigualdades existentes en el contrato de consumo, donde el consumidor está en reconocida desventaja frente al proveedor. Estos principios son tomados de la resolución 39/248 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, del 9 de abril de 1985, conocida como Directrices para la Protección del Consumidor. Estos principios son los siguientes. Primero, la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su seguridad. Segundo, la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores. Tercero, el acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual. 4. La educación del consumidor, incluida la educación sobre la repercusión ambiental, social y económica que tienen las elecciones del consumidor. 5. La posibilidad de compensación efectiva al consumidor. 6. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores y la oportunidad para estas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten. Por último, 7. La promoción de modalidades sostenibles de consumo. Luego de dar un vistazo a la definición del contrato de consumo, sus antecedentes sociales y jurídicos, podríamos decir que siendo el contrato de consumo asimétrico y de adhesión, este debe ser cuidadosamente redactado para proteger los 7 principios que la legislación ha previsto para la protección de los derechos del consumidor. Y como propuesta
de cómo manejar o regular los contratos de consumo de cosas intangibles y servicios virtuales. Digo que deben regularse a través de un contrato de consumo, pero con la realización de un contrato de comercio electrónico directo, como explicábamos anteriormente. Permite la entrega virtual de bienes y servicios intangibles, ya que esta entrega puede ser inmediata o diferida. Y suele ser, por ejemplo, cuando se adhieren licencias de productos informáticos o de derechos reservados de canciones y videos que no precisen de la presencia física de su proveedor, o pagos y servicios virtuales. A través de una ley macro elaborada con la mediación de la Comisión de Derecho Mercantil de las Naciones Unidas, contrato de franquicia, contrato de consumo, adoptados por entes legislativos. Muchísimas gracias.